Ok, ¿qué es lo que vamos a ver? Comenzaríamos a trabajar tomando lo que vimos de los mandos indirectos y vamos a comenzar a hacer pequeñas secuencias con nuestros sistemas que serían de manera semiautomática. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a presionar el botón de arranque y el resto de las actividades que realice el proceso las va a realizar de manera autónoma utilizando sensores mecánicos, que son los que comento que no aparecen en la board. Entonces, la estructura básica sería lo que ya hemos trabajado, en la cual está nuestro compresor, unidad de mantenimiento, la válvula, en este caso 3.2, que es la que hemos estado utilizando, una válvula 5.2, ya que vamos a trabajar con la parte de indirecto, y si vamos a utilizar una válvula 5.2 vamos a utilizar un cilindro doble efecto. Recordamos la configuración que hemos utilizado: el mecánico, accionado por botón, retornado por resorte, y cambiando la configuración de la salida 3 por un silenciador. En nuestra válvula de control haríamos la configuración para indicar que vamos a utilizar doble pilotaje tanto en la activación como en el retorno, y vamos a poner silenciadores en 3 y 5. Recordamos que esto ya lo habíamos estado trabajando anteriormente. Entonces, del compresor a la unidad de mantenimiento, vamos a hacerlo un poquito más grande, y de la unidad de mantenimiento a la entrada de la válvula. La entrada de mi válvula de control a la salida de la unidad de mantenimiento, que es nuestra distribución. Conectamos el cilindro doble efecto, recordando que las salidas de la válvula van hacia el actuador, y de esta manera conectamos la válvula hacia la activación de la válvula de cambio de estado. Ok, estoy diciendo que vamos a comenzar a hacer secuencias semiautomáticas en las cuales el mismo sistema debe detectar en qué posición se encuentra y realizar las acciones. Por ejemplo, ahorita vamos a provocar el básico, al momento de presionar, que salga el cilindro, pero él solo detecte cuando termina de salir y se regrese. Entonces ya ahí estamos haciendo un poquito más complejo lo que hemos estado trabajando con nuestros sistemas. ¿Cómo vamos a realizar ese pequeño control o la detección de la posición? Con una válvula de rodillo, o en este caso un sensor mecánico. Tomamos una válvula 3.2 normal, y la pequeña modificación: primero, en manual le decimos que se vaya al bloque en blanco. ¿Para qué? Para que no nos ponga una activación sobre otra. Y en mecánico seleccionamos el rodillito, tal cual, apareciendo de esta manera. Ok, podemos ver que tenemos nuestra válvula normal con la activación por rodillo. Pequeño detalle: cuando nos acercamos a la punta del rodillo nos marca un puntito en verde. ¿Para qué nos va a servir esa pequeña configuración que nos pide una etiqueta o una marca? Debido a que de manera física esta válvula se encuentra en el camino del cilindro. En el momento que sale el cilindro, toca nuestro sensor mecánico, hace que cambie de estado la válvula, realizando la acción que requerimos. Eso es de manera física. En este caso, el programa de InfuTime nos lo separa para poder ubicarlo de una manera más sencilla. Entonces vamos a requerir de apoyos visuales. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ordenar en la parte en medio la lógica y en la parte superior la acción. Pero ¿cuáles serían esos apoyos visuales? Lo que vimos ahorita, que marca como etiquetas. ¿Dónde voy a tener esas etiquetas? Dijimos que este rodillo se encuentra en el camino que tiene que recorrer el cilindro. Entonces debemos involucrar el rodillo y el cilindro.
¿cómo los vamos a involucrar? Podemos entrar a la configuración del cilindro y podemos ver en la parte superior que me dice etiquetas de activación. Estas etiquetas las podemos acomodar dependiendo de la posición que queramos estar sensando. En este momento solamente vamos a sensar el inicio y el final del recorrido. Y en este punto me dice cuánto mide mi cilindro. Dice que va desde 0 hasta 100 milímetros. Ok, entonces si voy a sensar el final del recorrido, voy a sensar a los 100 milímetros. Pero ¿cómo voy a conectar? Pues podemos poner una marca. Por ejemplo, voy a poner que mi marca se llame A1. Ahorita vamos a ver por qué esa designación. ¿Dónde va a comenzar a sensar? Va a comenzar a sensar al final del recorrido. ¿Y dónde va a dejar de sensar? En el final del recorrido, ya que va a ser un sensado puntual. No vamos a sensar el mitad del recorrido hacia adelante, ni mucho menos, solamente hasta que llegue al final. Podemos apreciar que en la parte superior de nuestro cilindro aparece una pequeña regleta, la cual me dice en qué puntos tengo asociados las marcas en donde voy a estar sensando durante el recorrido de este cilindro. Esta regleta la puedo mover ya sea arriba del cilindro o en el camino del cilindro, donde mejor se me acomode para visualizarla. ¿Qué pasa si la pongo fuera del rango del cilindro? Ya no está asociada a nada, entonces tiene que estar dentro del camino para que me diga, ¿sabes que está sensando en este punto o en este punto asociado a este cilindro? Ahora, ¿cómo le digo yo al programa que esta marca va a ir con este elemento? Muy sencillo. Recordamos que en la punta del rodillo podemos realizar una pequeña configuración y le decimos que esa marca sea la misma que vamos a utilizar, y podemos ver que cambia de forma una vez que está asociado a algo. Se le pone un pequeño recuadro, un marco. Conectamos la válvula. Recordamos que el 1 es la entrada de aire y el 2 es la salida hacia realizar alguna acción, en este caso que nuestro cilindro regrese por medio del cambio de la válvula de control. Podríamos decir, oye, pero esto se parece al mando indirecto. En cierto punto sí, porque sigue siendo el control indirecto, pero nosotros solamente ya estamos controlando una de las acciones, ya no tanto la salida como el regreso. Vamos a visualizarlo siendo la manera que conocemos. Presiono, el cilindro sale, el cilindro regresa. Vamos a verlo un poco más lento. Recordamos, aquí puedo activar por cambios de estado o por pasos. Activo y sigo dando clic en ese símbolo para que me vaya realizando los cambios de estado. Ahí genera el cambio de la válvula de control. El cilindro comienza a salir, provocando que se desplace hasta la marca en la cual lo estoy sensando. Al llegar a ese punto, la marca le indica al programa que esta válvula debe cambiar de estado. Entonces provoca el flujo del aire regresando la válvula y de esta manera regresando el cilindro. Y ahí ya realizamos nuestra primera automatización o semi-automatización, porque nosotros estamos involucrados en el arranque. Ok, entonces podemos describir de diferentes maneras ya este tipo de acciones, no necesariamente con nombres como lo manejábamos en mando directo, mando indirecto, etcétera, sino con una pequeña nomenclatura que nos facilite la descripción del circuito. Ahorita vimos que es presionar el botón, cambia la válvula, se mueve el cilindro, llega la marca se activa, se regresa la válvula, se regresa el cilindro. Un poquito largo de comentar, pero como les comento, podemos utilizar una pequeña nomenclatura. No necesariamente es la única forma de escribir, pero es suficiente para poder ayudarnos. Sencilla. Ahí vemos que utilicé la letra A y el número 1. ¿Qué quiero indicar con ese punto? Conforme va creciendo nuestro sistema, vamos agregando más cilindros o motores, ventosas, etcétera, y de alguna forma debemos identificarlos para interpretar de una manera sencilla nuestro diagrama. Una forma fácil es utilizar el alfabeto, letra A, B, C, D, E, etcétera.
tomando como la letra A el primer elemento que se mueva en mi sistema, en este caso mi cilindro. Entonces por eso le puse A1. ¿Qué quiere decir? En este caso nuestros cilindros tienen dos posiciones hasta el momento, o está completamente adentro o está completamente afuera. Viéndolo de una manera binaria, el 0 es que está inactivo adentro, el 1 es que está activo afuera. Y siguiendo esa designación podríamos también identificar si el cilindro sale o el cilindro entra para poder describir lo que está haciendo mi sistema. Entonces puedo decir que A más es cuando mi cilindro está saliendo o va a salir, y A menos es cuando mi cilindro va a entrar, quedando de esa manera. Esto mismo me puede decir todo lo que viene aquí en el diagrama: A más, A menos. Ok, el cilindro sale y regresa, sin importar cuál sea la lógica que tenga en la parte de abajo. Esto es lo que va a realizar los actuadores: sale, regresa. Entonces, ya sea que lo describamos completamente todo lo que tiene que hacer, o solamente pongamos la nomenclatura, sabemos lo que va a realizar el sistema. ¿Por qué ya no le pongo nombre como tal? Volvemos a repetir, esto puede ser cualquier aplicación en la que salga, regrese, ya sea troquelado, incluso parecido a la aguja de la costura, sale y entra, parecido a los suajes, o un botador de algún elemento. Entonces por eso no le ponemos nombre, nada más sabemos lo que va a realizar. Ahora, ¿cómo describiría si pongo otro elemento? Por ejemplo, estoy agregando otro cilindro, y de acuerdo a la identificación se va a mover primero este y luego este. Entonces podemos decir que este ahora va a ser mi cilindro B para poder identificarlo, y si voy a estar censando el final del recorrido va a ser la marca B1. Voy a conectar a la toma de aire de una vez. Ok, ¿qué va a pasar? Entonces ya necesito identificar cómo se van a mover estos dos cilindros. Ahorita vamos a darle una secuencia completamente sencilla y espero entendible, o explicarme de manera adecuada, la cual sería: sale primero el cilindro A, al terminar de salir el cilindro A, sale el cilindro B, lo cual sería B más, termina de salir el cilindro B, provocando que el primero regrese, y el regreso del primero provoca el regreso del segundo, quedando de esa manera: sale A, sale B, regresa A, regresa B, mandando todo esto a condiciones iniciales, que es que cuando los dos estaban adentro, porque si van a salir, por ende al principio estaban adentro, lo cual me permite volver a ejecutar el proceso, o en este caso la secuencia. Ok, ¿cómo se puede conectar esto? Vamos viendo. Tenemos que el cilindro A sale, al salir sabemos que va a llegar al sensor A1, entonces el sensor A1 debe realizar alguna acción. ¿Cuál es esa acción? Sacar al cilindro B, que es lo que me indica en este punto. Voy a hacerlo un poquito más grande, a ver si no me pasé. Ok, entonces al sacar al cilindro B, ¿dónde lo saco? Del lado izquierdo. Y cómodo. Ahora me dice que al terminar de salir el cilindro B debe provocar el regreso del cilindro A, por lo cual voy a requerir una válvula que esté asociada a la salida del cilindro B. Entonces tengo esa válvula, la voy a asociar al sensor que yo requiero, que es B1, y voy a provocar el regreso de A. ¿Dónde lo provocó? Del lado derecho. Ahora me dice que cuando A regrese voy a requerir regresar al cilindro B. ¿En dónde consigo eso? Recordamos que podemos censar todo el recorrido, pero de momento estamos censando nada más la parte final y el inicio. Entonces le puedo decir aquí A0, ¿dónde va a comenzar a censar? En 0, y dónde va a terminar de censar en 0, o sea, completamente adentro del cilindro.
apareciendo de esa manera, y recordando que si no aparece el marco todavía no está asociado a nada, por lo cual necesito poner la válvula con la que lo voy a asociar, provocando el regreso del lado derecho, y lo conecto aquí. Cambiamos el nombre y aparece de esta manera. No se preocupen, no es ningún error de que conectamos mal de momento, ni mucho menos. Quiere decir que el sensor ya está activado. ¿Por qué ya está activado? El cilindro se encuentra adentro, por lo cual el sensor mecánico ya está detectando que el cilindro está adentro. Vamos a ver si en realidad nos queda. Podemos ver que las que están normalmente cerrado o que todavía no están activados no permiten el flujo del aire, y este que ya está activado permite el paso del aire, provocando que se regrese. De momento no nos afecta porque nuestro primer cilindro que se mueve es el cilindro A, el cual no tiene líneas de aire por ningún lado, tanto la activación como el regreso se puede mover libremente. Entonces presionamos, sale A, sale B, regresa A, regresa B. Vamos a verlo un poco más lento para ver qué es lo que hace este sistema. Ahí va al cambio, provoca la salida del cilindro A hasta llegar al sensor, en este caso A1, permitiendo el flujo del aire para provocar la salida del cilindro B por medio de la válvula de control de este cilindro. Entonces cambia el flujo del aire y permite la salida del cilindro B. Llega a su sensor, el cual designamos como B1, permitiendo el aire para el regreso del primer cilindro por medio del cambio de su válvula de control. Entonces regresa A, vuelve a detectar el sensor A0 y provoca el regreso del cilindro B, llevando todo mi sistema de nuevo a condiciones iniciales, permitiendo que se pueda activar indefinidamente. Ok, ¿qué más vamos a requerir para esta situación? Cancelar. Ahí está. Vamos a requerir una nueva válvula. En este caso vamos a introducir un timer o un temporizador, o si lo queremos ver de cierta manera, un cronómetro neumático. ¿En dónde se encuentra? En la parte de válvulas de control de flujo. Entonces despliego válvulas de control de flujo, y el que voy a utilizar es el primerito que me dice normalmente cerrado, que es igualito a las válvulas que hemos estado utilizando. Voy a acercar un poco más. Entonces podemos apreciar que es una válvula 3.2 con unas pequeñas modificaciones, así tal cual ya aparece, yo no modifiqué nada. Entonces tenemos el 1 que es la entrada, el 2 que es la salida a realizar alguna acción, y el 3 que es el escape, que me marca aquí con el triangulito que internamente ya tiene silenciador o algo por el estilo. ¿Qué quiere decir esta línea punteada hacia aquí donde me dice la T? Esta línea punteada es una entrada que tomamos de nuestra entrada principal para que nos mande la señal de aire, la cual nos va a hacer el retardo hacia la activación, la parte de el cronómetro. Entonces lo conectamos a una entrada de aire. Esa entrada de aire generalmente me la va a dar alguna válvula de sensor. ¿Para qué? Para que esté fluyendo constantemente el aire mientras la válvula esté activa. Tomo parte de esa señal y la mando hacia la entrada de la válvula. En el momento que termine el tiempo de su cronómetro o reloj interno, va a ser el cambio de estado. Nos metemos a configuración y podemos modificar el tiempo de retardo y el flujo o la velocidad del aire con la que se va a estar llenando su depósito interno para la parte del temporizador. Con lo que vamos a estar trabajando nosotros generalmente va a ser con el tiempo de retardo. Ok, ¿y cómo utilizamos esta válvula en nuestro sistema? Vamos a introducir un pequeño retardo en la activación de las válvulas de control. Vamos a representarlo, por ejemplo, de esta manera. Le vamos a decir
que cuando salga la A se espere un tiempo de 3 segundos, nada más indicado. Después saque el B y realice lo demás, que entre el A y entre el B. Ok, dijimos que la alimentación la tienen que tener por la válvula y va a controlar el retardo de la activación. Entonces lo que vamos a hacer es quitar la línea de activación y ahí vamos a poner nuestro temporizador alimentado por la válvula del sensor, en este caso A1, ya que después de salir me pide el retardo, y la salida a la acción va a ir hacia el cambio. ¿Qué va a provocar? Presiono, sale, esta válvula cambia y hasta que no termine el tiempo del cronómetro interno permite la salida del aire para el cambio del cilindro B. Vamos a verlo. Presiono, sale y ahí se espera. Sale, regresa. Vamos a verlo con más calma. Hago el cambio. Provoca la salida del cilindro, se activa el sensor y comienza a correr el cronómetro. Termina el tiempo que programamos en el cronómetro, hace el cambio de estado permitiendo el flujo del aire, cambiando la válvula de control y de esta manera provocando la salida del cilindro B. Al salir B, regresa mi cilindro A, detecta el regreso del cilindro A y regresa el cilindro B. Y de esa manera estamos realizando automatización o semiautomatización por medio de sensores mecánicos, temporizadores y nuestros elementos de trabajo. La actividad para esta semana se encuentra